Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 en adelante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí nos habla de pecado de muerte y de pecado no de muerte. Nos dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Voy a centrarme hoy en lo que es el aspecto o los aspectos del pecado de muerte, lo que nos lleva al pecado de muerte. Y quizás no alcance a entrar hoy en lo que es el pecado no de muerte, ya lo miraremos enseguida. Pero vamos a mirar a qué se refiere esta escritura y cómo podemos entenderlo. Primeramente, cuando nos dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado, dice que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Agrega y dice: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces la palabra del Señor sí nos afirma que hay pecado de muerte. Dice incluso por el cual yo no digo que se pida. Entonces sí hay un cierto fundamento en la palabra para entender que hay un pecado que es mortal, que lo lleva a uno a la muerte automáticamente, que es delicado ante los ojos de Dios, que es serio. No significa que lo demás no es serio. Ya miraremos el concepto o el aspecto del pecado no de muerte. Pero repito, quiero centrarme hoy en lo que es el pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice el apóstol Juan. Entonces, primeramente quiero afirmar o aclarar esto. Cuando habla de pecado de muerte, cuando habla de muerte, no está hablando del fin de nuestra existencia, sino de la separación de Dios en esta tierra, y si no hay un genuino arrepentimiento, en la eternidad también. Entonces, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una completa separación de Dios. El pecado de muerte en el tiempo antiguo, por así decirlo, había muchos pecados que ameritaban la muerte, y que una persona moría irremisiblemente, moría instantáneamente al cometer ciertos pecados. En el tiempo antiguo era una muerte física, literal. Ahora en este tiempo entendemos que ya no hay una muerte física o literal para una persona cometa el pecado que cometa, pero entendemos que hay una muerte espiritual, hay una separación de Dios cuando una persona comete tal pecado. Y comienza esa separación a dividir a Dios, a separar a Dios de aquella persona, al grado que comenzamos a mirar que aquella persona está muerta en vida. Está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Y no hay cosa más triste que mirar a un muerto en vida. Y digo a un muerto en vida, hablando de aquellos que hemos conocido la palabra del Señor. Porque el que no ha conocido la palabra del Señor, esa persona vive de esa manera y para él es normal. Para él nunca ha vivido con paz en su corazón, nunca ha conocido el gozo, el deleite, la delicia, las mieles del Señor, de la gloria de Dios. Pero aquel que un día ha probado las delicias del Señor y de repente queda muerto en vida y ya se siente vacío, seco, muerto, insatisfecho, eso es triste, mis hermanos. Esa es la condición más triste que puede haber en la vida de un ser humano. La palabra de Dios lo dice de esta manera: mejor le hubiera sido no haber conocido al Señor que conocerlo y apartarse de Él.
¿Por qué razón? Porque el que nunca lo ha conocido, pues anda allá viviendo su vida sin entendimiento, sin conocimiento, sin haber conocido algo mejor. Pero el que ha conocido las delicias del Señor, hermanos, el regresar atrás solamente es una miseria de lo peor que pueda imaginar uno vivir o pasar o experimentar. Por eso la palabra dice: el que está firme, mire que no caiga. El que está firme, afírmese más. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es limpio, límpiese más, porque esa es la manera como nos prepararemos y nos mantendremos firmes en el nombre del Señor. Amén. Ahora, nos habla la palabra de pecado. Miraba en el diccionario esta definición de lo que es pecado mortal o pecado de muerte, y esta es la definición que daba el diccionario bíblico. Dice la deliberación consciente e intencional de resistir la voluntad de Dios y de ir en contra de ella. Dice: no se trata de un simple pecado o de una transgresión ordinaria. Es una rebeldía fomentada por el orgullo y por el no reconocimiento de la soberanía divina. Esto puede ser en palabras o en hechos, acciones, que se puede caer en tal pecado. Entonces, esto es lo que dice el diccionario bíblico definiendo lo que es pecado mortal o pecado de muerte. Ahora vamos a ir analizando qué dice la palabra del Señor acerca de este tema. ¿Cómo nos acercamos o cómo llegamos a esa práctica? Lo primero que quiero que veamos es que en este pasaje, cuando nos habla del pecado de muerte, nos dice la palabra, una vez más, versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice: ni siquiera les digo que piden y que oren y que intercedan por esa clase de pecado. Vamos a mirar y a entender cuál es ese pecado, o de qué pecado se habla, o en qué categoría pueden caber los pecados que entren en lo que es el pecado de muerte. Primeramente quiero decirle, aquí en este pasaje no nos especifica cuál es ese pecado. Nos dice que hay un pecado de muerte, pero no nos especifica cuál es ese pecado. Simplemente nos deja con un signo de interrogación, por así decirlo. ¿Cuál será ese pecado? Hay un pecado grave, dice, de muerte, por el cual dice: yo ni siquiera digo que se pida. Ahora vamos a analizar la palabra del Señor. Venga conmigo y vamos al libro de Santiago. Vamos a estar yendo a diferentes pasajes en esta preciosa mañana. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, aquí vamos ya desglosando un poquito más. Vamos quebrando, rompiendo lo que es el texto o el tema, para ir ampliándolo. Y aquí Santiago nos dice algo que Juan no nos dice. Aquí Santiago nos comienza a decir, primero dice que es bienaventurado el hombre, el varón o la mujer que soporta la tentación. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo primero es que dice, hay que vencer. Dios quiere que seamos vencedores, que soportemos, que resistamos, que venzamos. Lo segundo es, dice, cuando alguno es tentado, dice, no culpe a Dios. Es lo primero, no culpe a Dios. Grábese bien esa frase, porque eso tiene mucho que ver con lo que es el pecado de muerte, o lo que lleva al pecado de muerte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En otras palabras, cuando dice no diga que es tentado de parte de Dios, está diciendo no le eche la culpa a Dios. No diga: Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué me pusiste esa tentación? Señor, ¿por qué no me fortaleciste? Señor, dice, no tome esa actitud, porque Dios no es el culpable de lo que usted está pasando.
Dios no es el culpable. Dios no es el que está produciendo eso o provocando eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios bendice, Dios fortalece, Dios guía, Dios dirige, Dios ayuda, Dios socorre. Dios no tienta. Dios no es el que te trae la tentación. Dios no es el que te la trae. Entonces no culpemos a Dios de lo que pasamos. Sigue diciendo, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? En la concupiscencia. La concupiscencia se define como pasiones desordenadas. Mientras las pasiones estén en orden, no hay problema, no es concupiscencia. La concupiscencia es el desorden de pasiones que se mueven en nuestro ser y que nosotros le permitimos voluntariamente que surja y que brote y que crezca ese desorden de pasiones. Cuando comienza a crecer, a desordenarse más y más y más las pasiones que hay dentro de nosotros, esa es la concupiscencia, esa es la iniquidad que hay en nosotros. Lo que nos desvía, lo que hace florecer al pecado, lo que nos desvía a hacer malas decisiones, a caer en transgresiones, a romper la ley de Dios, a romper los mandamientos de Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios, a resistir lo que Dios dice. Dios dice: hijo, no vayas por allá. Sí, Señor, pero me gusta. No más esta vez, Señor. No más, esta es la última vez que lo hago. Y resiste la voluntad de Dios. Deja la voluntad de Dios a un lado, porque créame que nunca cometemos una falta, un pecado, sin que Dios esté ahí hablándonos, diciéndonos: no lo hagas, hijo, no te vayas por ese camino. Hijo, la conciencia, el Espíritu Santo de Dios no nos dejará caer en pecado sin antes redarguirnos, sin antes hablarnos, sin antes exhortarnos, sin antes tratar con nosotros allá adentro. No nos dejará. No es cierto que una persona que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, que verdaderamente es hijo de Dios, caiga en un pecado sin haber sido advertido por su conciencia y por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu está ahí, la conciencia está ahí. Hijo, detente, diciéndonos como a Caín: Caín, ¿por qué decae tu semblante? Caín, ¿por qué te portas así? Caín, ¿por qué tomas esa decisión? Si haces el bien, ¿acaso no te enalteceré yo? Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Con todo, tú decides lo que sucederá, tú decides lo que va a acontecer. Pero Caín, yo te estoy hablando. No quiero que te destruyas, no quiero que te pierdas. No vayas a hacerle un daño a tu hermano. Estás lleno de envidia, estás lleno de resentimiento, estás lleno de rencor contra tu hermano. Antes de que hagas una locura, Caín, te estoy hablando, te estoy deteniendo, te estoy advirtiendo. Pero Caín dice que resistió la voz de Dios, resistió la palabra de Dios, ignoró a Dios. Y él le dijo a su hermano: hermanito, vente, salgamos al campo. Vamos al campo. ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos a divertirnos. Resulta que en el campo lo agarra y lo mata. Se levanta contra él y lo mata. Él resistió la voz de Dios, no le dio lugar a Dios y le dio lugar a su concupiscencia. Se desordenaron sus deseos, se desordenaron sus pasiones, se desordenaron sus pensamientos y lo arrastraron a cometer pecado, lo arrastraron a la muerte, lo arrastraron a la perdición. Caín ya no fue bendecido. Caín toda su vida se la pasó como un errante, como un extranjero. Se la pasó como una persona vagabunda, sin encontrar paz, sin encontrar felicidad, sin encontrar alegría, porque solamente podemos encontrar paz en la presencia del Señor, estando en armonía con el Dios de los cielos. No hay paz para el impío, dice el Señor. No hay paz para el hombre que se aparta de Dios. Es mentira que hay paz, no la hay. Es una paz falsa, superficial. No hay paz verdadera. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces dice Santiago: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Me seduce. Una seducción me convence, me manipula. Mi más grande enemigo es mi carne, es mi concupiscencia. Son mis pasiones cuando se desordenan y me convencen y me jalan y dice, me seducen y me dicen un poquitito, no más esta vez, no te preocupes, no tiene nada de malo, es algo leve, y comienza a seducirlo a uno la concupiscencia de acá adentro. Y hasta que lo seduce, y cuando lo seduce se lo lleva, y entonces se convierte aquella concupiscencia en pecado. Ese es el origen, ese es el desarrollo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Llegó la seducción. Luego versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Una vez que concibe la concupiscencia, dice, brota, se manifiesta el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es el desarrollo ahí? Concupiscencia, pecado y muerte. Estas tres categorías es el proceso en el que se manifiesta lo que es el pecado de muerte. O sea, comienza con concupiscencia, continúa con pecado y termina en muerte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, vamos a ir mirando cómo va surgiendo este proceso. Pero cuando hay una consumación, es cuando llega la muerte. Entonces, si usted se pregunta, ¿cuál es el pecado de muerte? Es la consumación. Una consumación lleva a la muerte. Dice que primeramente la concupiscencia, y luego produce el pecado, y luego da a luz la muerte. Ya vamos a ir entendiéndolo un poquito mejor a cómo vamos avanzando en el tema. Pero recuerde esta escritura. Vamos a la palabra y veamos qué dice la escritura en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. ¿Cuál es uno de las primeras cosas que nos llevan a apartarnos de Dios, que nos llevan al pecado de muerte? ¿Cuál es el origen de este tipo de pecado? Decía el diccionario, es una deliberación consciente e intencional de resistir la voluntad de Dios. Decía, no se trata de un simple pecado o de una transgresión ordinaria, es una rebeldía fomentada por el orgullo. Una rebeldía fomentada por el orgullo y por el no reconocimiento de la soberanía divina, es decir, de Dios, del Todopoderoso, del Soberano. Veamos qué dice la palabra en Proverbios 6, versículo 16 en adelante. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ya habíamos mirado esta escritura, pero hoy quiero volver a verla, solamente centrándonos en el versículo 16. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. El origen del pecado comienza siempre con la altivez de un corazón. Lo que nos priva del arrepentimiento es la altivez, la soberbia. Lo que nos lleva mayormente a la desgracia comienza siempre con la altivez. El pecado, o el origen del pecado de muerte, es la soberbia, la altivez. Usted mira la vida de Caín, y lo que lo llevó a la destrucción fue la soberbia, la altivez, el resistir la voz de Dios, el no humillarse, el no reconocer
Por eso la palabra dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces la soberbia es una de las amenazas más grandes contra nuestra vida. ¿Por qué razón? La soberbia es la primera que comienza a hacer separación entre Dios y el hombre. Dios aborrece la soberbia. Dios detesta la soberbia. La soberbia es lo contrario de la humildad. La soberbia es el no reconocer nuestras faltas, nuestros errores. La soberbia es el justificarnos. La soberbia es el poner excusas. La soberbia es tomar actitudes indiferentes en ese sentido. Dios dice: la soberbia la aborrezco. Dios mira de lejos al altivo de corazón, pero mira de cerca al humilde, al quebrantado, al contrito de espíritu. Lo mira Dios, lo oye Dios, lo conoce Dios, lo honra Dios. Dios desea que aprendamos a humillarnos. Dios desea que aprendamos a buscarle de todo corazón, haciendo a un lado la soberbia, porque la soberbia es lo primero que resiste a Dios, que resiste la voluntad de Dios y que nos comienza a apartar del mandamiento de Dios, de la soberanía de Dios, de su palabra. Es la soberbia la que nos comienza a alejar del santo mandamiento. Es importante entender que si nosotros le damos lugar a la soberbia, terminaremos muertos en pecado de muerte. Y ya vamos a ir mirando por qué. Venga conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Vea lo que dice el versículo 12 al 18. Primer pecado, no solamente en la historia de la humanidad, primer pecado en la eternidad. Primer pecado no solamente en esta tierra, sino el primer pecado que comenzó en los mismos cielos. Veamos qué es lo que sucede. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Gloria a Dios. Oiga bien cómo dice aquí. Está hablando de aquel lucero, un ángel de los más hermosos que Dios había creado. Dice que era esplendoroso, perfecto, acabado de hermosura, sus vestiduras, todo era hermoso, de pies a cabeza, sabiduría, todo lo que tenía era algo glorioso, grandioso, lo que tenía este ángel. Pero hubo un problema con él. Dice que el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Qué tremendo.
dice que el problema que tuvo este arcángel, este querubín, dice que era tan grande, tan esplendoroso, tan hermoso, tan sabio, pero hubo un problema con él. Se enalteció su corazón, se llenó de soberbia, se llenó de altivez. Y si hay un pecado que Dios detesta, es la soberbia. Si hay algo que Dios mira de lejos, es al soberbio. ¿Por qué es difícil para que una persona soberbia sea restaurada? Porque una persona soberbia, Dios rechaza esa actitud. No se acerca con la actitud correcta delante de Dios. Y cuando se acerca con la soberbia, es rechazado, es repugnante ante Dios. Y no se arrepiente, porque la soberbia es lo contrario del arrepentimiento. La soberbia nos endurece, la soberbia nos hace altivos, la soberbia nos hace que nos sintamos bien, que nos creamos que nosotros no necesitamos arrepentimiento, nosotros no necesitamos orar, nosotros no necesitamos humillarnos ante Dios. Yo estoy bien, yo así soy, yo esto, yo lo otro. La soberbia comienza a llenar la vida de una persona, y esa es la desgracia más grande, el origen del pecado más grande que puede destruir al hombre o a la mujer. La soberbia da a luz, la soberbia es la puerta que se abre para que muchos otros pecados destructivos entren y destruyan la vida del hombre. Pero cuando el hombre, en vez de ensoberbecerse, se humilla delante de su Creador, delante de su Señor, Dios se glorifica levantándolo, exaltándolo, bendiciéndolo de una manera especial, de una manera preciosa, de una manera gloriosa. Así que este personaje, Satanás, antes no era Satanás, era luz bella, era el lucero, era alguien muy hermoso y muy especial. Pero cayó, fue derrumbado, fue destruido, fue desechado, porque se ensoberbeció su corazón, y eso es lo que trajo su gran caída. Así que el principio del pecado, el pecado destructivo, comenzó con este personaje, y no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo, y desde allá dice que fue desechado por esta maldad. Ahora veamos qué dice Proverbios capítulo 16. Venga conmigo. Proverbios capítulo 16. Hay muchos pecados terribles, feos, desagradables, pero ante los ojos de Dios ninguno como la soberbia. Es decir, por pecador que sea una persona, cuando sabe realmente humillarse ante los ojos de Dios, arrepentirse de corazón, Dios mira más esperanza para esa persona que para una persona que aparentemente no tiene grandes errores, pero que la soberbia lo corona, pero que la altivez brota por encima de él o de ella, y es aquello que está sentado en su corazón. Vea qué dice la palabra. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí nos da una clave interesante y fundamental, nos da una base que debemos de comprender, y dice el Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Por qué fui quebrantado? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy cosechando consecuencias negativas en su mayoría? Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Una persona que es quebrantada, que está sufriendo consecuencias. Ahora, no estoy hablando de una persona que está honrando a Dios y está pasando una prueba, porque hay personas que honran a Dios, como Job, y está honrando a Dios y está pasando una prueba. No ha hecho nada malo, es una prueba lo que está pasando por honrar a Dios. Pero muchas de las cosas que nosotros pasamos no son pruebas, son consecuencias. Nosotros hemos aprendido a llamarle a todo una prueba, hermano. ¿Qué prueba estoy pasando? Mire, me sucedió aquí, me sucedió allá, me sucedió allá. La pregunta es: ¿realmente es una prueba que está pasando, mi hermano? ¿O es una consecuencia que está sufriendo por malas decisiones,
por mal caminar, por malos deseos, por tantas cosas fuera del orden de Dios que hacemos, y nos metemos en problemas y nos vamos en contra de la voluntad de Dios, y la palabra nos dice una cosa y nosotros hacemos lo que queremos, y luego vienen las terribles consecuencias y decimos: ay, qué prueba estoy pasando. No, esa no es prueba, esa es consecuencia, ese es quebrantamiento, esa es desgracia. ¿Por qué? Porque yo resistí la voluntad de Dios, porque me ensoberbecí, me creí sabio en mi propia opinión. Dije: a mí nadie me va a enseñar, papá no me va a enseñar, mamá no me va a enseñar, el pastor no me va a enseñar, mi esposa no me va a enseñar, mi esposo no me va a enseñar. Y cada quien se cree sabio en su propia opinión. Esa es soberbia que nos lleva a la destrucción, que nos aparta de Dios, que nos aleja de la presencia de Dios. Para poder evitar el quebrantamiento, dice el Señor, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Aleluya. Mejor es que nos humillemos con aquellos hombres, mujeres que aman a Dios y que saben humillarse a pesar del error o de la falta que hayan cometido, que sepan humillarse y apartarse de aquella falta. Amén. Entonces dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. A Satanás le vino quebrantamiento, le vinieron consecuencias después de que la soberbia lo coronó. ¿Sí me explico? O sea, antes de que venga un quebrantamiento, dice, primero llega la soberbia a la vida del hombre, y luego dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermano, yo caí por débil. No caíste por débil, caíste por altivo. Hermano, yo caí por ignorante. No caíste por ignorante, caíste por soberbio. Toda caída que tenemos en el camino del Señor no es por débiles, por ignorantes, porque aquel me provocó, porque aquella tuvo la culpa, porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y por eso me pasó esto. No, mis hermanos, no es así. Antes de la caída, cuando uno cae de la gracia de Dios, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno queda apartado de Dios, no es por esas razones. Aquí nos dice claramente: antes de la caída es la altivez de espíritu. El que es débil no cae por débil, porque el que es débil dice: soy tan débil, Señor, corre a sus brazos, se agarra del Señor y no quiere soltarse de Él, porque dice: Señor, soy tan débil que si me suelto de ti perezco en cualquier momento. Por eso me agarro y me aferro y no me suelto del Señor. El débil que reconoce quién es su fortaleza jamás caerá. Muchas veces es más fácil para que el fuerte caiga. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice el apóstol Pablo: el que esté firme mire que no caiga. En otras palabras, cuando uno más firme se siente, más se confía. Cuando uno más firme se dice: yo conozco tanto, a mí qué me va a pasar. El que se cuide, el que va comenzando, yo ya no tengo de qué cuidarme. Qué engaño tan terrible, y qué soberbia tan terrible, y qué altivez tan terrible, que nos está acabando nuestra propia tumba. Esa soberbia, esa altivez, despojémonos de ella, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón al Señor y viniendo delante de Él para que Él nos ayude, para que Él nos saque adelante. No hay peor pecado que la soberbia sobre la vida de una persona. No hay mayor desgracia que la soberbia. Eso garantiza el quebrantamiento. Eso garantiza la caída de una persona. Repito, el débil no cae por débil. El débil se aferra al Señor y Dios dice: no te voy a dejar, chiquito, ven para acá. No te voy a dejar, mija, ven para acá. Sé que eres débil, pero yo estoy contigo. Confías en mí y yo te voy a sacar adelante. Ven para acá. Y Él le saca, y Él le sustenta, y Él le fortalece. Y dice la palabra: en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando eres más débil, eres más fuerte. No, mi problema es que soy muy débil. No, tu problema es que no sabes agarrarte del Señor, que eres soberbio y le das la espalda a Dios y no te humillas para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad, en mi debilidad. Entre más débiles somos, más Dios garantiza que su poder descenderá, se posará sobre nosotros, que su poder nos sustentará. No dice que el débil cae, dice que el débil es fortalecido por Dios. Pero hablo del débil que confía en Dios, que se apega a Dios.
Ahora el débil que dice soy débil y lo usa como una excusa para decir por eso voy a hacer esto y por eso hice el otro y por eso hice el otro, entonces esa ya no es debilidad, es soberbia, es altivez, y estamos simplemente disfrazándola o estamos de alguna forma justificándola, diciendo que es una debilidad. Amén. La ignorancia no nos lleva a la destrucción. Es decir, la palabra dice que habría un camino limpio, un camino nuevo. Y dice que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y dice, aun que no sepa que sea torpe, Dios ayuda al hombre, a la mujer, porque Dios conoce su ignorancia. Si clamas a Él, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo, enséñame, dirígeme, Señor. Y ahí está clamándole a Él. Dios te tomará de la mano, Dios te guiará. Dios promete que en ese camino que es llamado camino de santidad, dice, ese camino, por torpe que sea el hombre, Dios se compromete a sostenerlo, a levantarlo, a guiarlo, a ayudarlo, a enseñarlo. Dios nos ayuda, Dios nos enseña mientras seamos humildes. Mientras seamos humildes. Repito, no es la ignorancia, el no saber o el saber muy poco. Hermano, yo no fui ni a la escuela, apenas y sé leer un poquito, ni leer sé. Esa es mi situación. Hermano, yo he mirado hombres, mujeres que no saben leer, que no fueron ni a la escuela y son más espirituales que teólogos y escatólogos y gente con tantos diplomas y títulos. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios busca es un corazón que se humille, que le busque, que quiera oír su voz, que quiera agradarle. Esa es la clave, que el corazón se preste ante la presencia de Dios. Que el corazón sea sencillo y sincero, que sea noble de corazón. Dijo el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dios quiere que volvamos, regresemos a la humildad, y la humildad comienza reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, para que no llegue la soberbia y nos destruya. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta mañana. ¿Estamos comprendiendo? Avancemos un poquito entonces. Vayamos a la palabra y veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. El primer aspecto que nos lleva al pecado de muerte es la soberbia. La soberbia nos trae una caída. La soberbia nos trae quebrantamiento. Lo dice la palabra, lo declara la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, definitivamente que cuando caemos, que cuando fallamos, que cuando nos apartamos, es porque la soberbia entró. Es porque la soberbia está ahí asentada en el corazón y nos llevó a la caída y nos llevó al quebrantamiento. Ahora, veamos qué más o qué otras prácticas nos llevan a ese mismo pecado de muerte. Primeramente comienzan en una forma como concupiscencia, avanzan convirtiéndose en pecado y terminan llevándonos a la misma muerte, al pecado de muerte. Veamos qué dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 14. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué tremendo. Comienza diciendo el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Qué tremendo. Bueno, pero yo voy a una iglesia cristiana. Bueno, pero tengo 20 años en el cristianismo. Bueno, pero esto, pero lo otro, pero sé mucha Biblia. Pero cualquier cosa que podamos decir, la palabra dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y agrega: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, según dice la palabra. Y dice que todo aquel que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces está hablando de una práctica. Está hablando de una práctica. Hay pecados que nos llevan a la muerte de un solo golpe. Hay pecados que son como un golpe mortal, que de un solo momento nos tiran, nos matan, nos destruyen. Pero hay otros pecados que lentamente nos van matando y nos van destruyendo. En este caso, la práctica del pecado nos lleva a la muerte. La práctica del pecado, ¿qué es una práctica? Es algo que usted se acostumbra a hacerlo. Es algo que usted ya es un hábito. Es algo que juzga ligeramente y que simplemente lo hace continuamente. Continuamente está mintiendo, continuamente está criticando, continuamente está aborreciendo a su hermano, continuamente está peleando contra su hermano. Es decir, no lo quiere, siente odio, tiene resentimiento contra él. No es un problemita que tuvo y sintió algo y luego se puso a cuentas y se arregló y quedó terminado aquello. No. Hay gente que practica, es una práctica lo que hace de su vida en el pecado. Comienza a practicar ciertos pecados, y porque los mira pequeños o los mira como que mi hermano, estar enojado con él, eso es insignificante, eso no es muy importante. Al fin y al cabo no importa tanto eso. La palabra dice: el que no ama a su hermano está muerto, no tiene vida en sí mismo. El que no ama a su hermano no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Dios nos manda que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Es más serio de lo que usted se imagina. Entonces, la práctica del pecado nos lleva a la muerte. Es un pecado que lleva a la muerte, no de un solo golpe, no en un instante, sino que va matándolo lentamente, va destruyéndolo lentamente. Hay pecados que, repito, que pegan un solo golpe y matan al instante, lo llevan a la muerte. Y hay pecados que lo llevan lentamente a la misma muerte. Entonces ya vamos a ir mirando esa diferencia, que es de lo que habla el apóstol Juan allí en el capítulo 5. Pero aquí nos está hablando de la práctica. Entonces, mis hermanos, todos pecamos delante de Dios. No hay ni uno solo que no haya pecado y que no siga pecando. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso y llama mentiroso a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el que no peca en un pensamiento, peca en una palabra, peca en un momento de disgusto, en un enojo que tuvo con su hermano, en un pleito con su matrimonio, etcétera. Amén. Es decir, todos pecamos, todos estamos expuestos al pecado de esa manera. Pero dice la palabra que la práctica del pecado nos lleva a la muerte. Una práctica es cuando ya no hay arrepentimiento del pecado. Una práctica es cuando te acostumbras a hacerlo. Una práctica es cuando sigues una y otra vez, y llega el grado que es normal para ti hacer aquello, ser de esa manera. Has caído en una práctica del pecado y eso te va a llevar a la muerte, te lleva al pecado de muerte. Dirás: hermano, yo no cometí ningún gran pecado, pero caíste en una práctica de pequeños pecados.
de pequeñas ofensas. Y lo mismo destruye un gran pecado que una práctica de pequeños pecados. ¿Sí me explico? Ambas cosas nos llevan a la muerte. Ambas cosas nos alejan de Dios. Ambas cosas nos destruyen espiritualmente. Y Dios no quiere ni que caigamos en un gran pecado, ni que vivamos en una práctica de pequeños pecados o de pequeñas faltas que llamamos insignificantes, porque ambas cosas nos alejarán de Dios. Terminaremos con un corazón duro, un corazón indiferente al Dios Todopoderoso. Dios dice: mejor humilla tu espíritu con los humildes, acércate a mí, ábreme tu corazón y déjame que yo limpie tu corazón de pecados grandes o de pecados pequeños, de prácticas o de pecados que hayan llegado fuertes a tu vida. Deja que yo limpie tu vida, dice el Señor. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere purificarnos de una manera especial para que no terminemos en muerte. Entonces, caer en pecado de muerte no solamente es un acto grave y grande, que también lo es y ya vamos a mirarlo, pero también son prácticas de pequeños pecados que los tomamos como poca cosa. La práctica del pecado es muerte, nos lleva a la muerte, nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Amén. Y uno sabe cuando es una falta que cometió y la acomoda, la arregla, se arrepiente, se pone a cuentas, pide perdón, se humilla y quita eso del camino, a cuando sigue y sigue y sigue y sigue haciendo aquello. Esa es la amenaza más grande. Dios no quiere que caigamos en esa desgracia, porque una vez que se cae en muerte vamos a mirar las consecuencias de ello y lo difícil, y ya no hay garantía para ser restaurado. No digo que no se pueda ser restaurado, digo que no hay garantía. Digo que la palabra dice: Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Solamente de quien Él quiere tener misericordia. No es garantía. Por eso dice la palabra que guardemos lo que Él nos ha dado, que lo atesoremos. Amén. Aquí me detengo, no quiero avanzar más porque no voy a alcanzar a terminar en el tema. Mejor le continúo para cubrir el resto del tema más ampliamente. Póngase de pie en esta mañana y vamos a acercarnos a hablar con el Señor. Vamos a acercarnos a hablar con el Señor. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros llegamos a este lugar. Cada uno sabemos cómo venimos, cómo vivimos, si resistimos la voz de Dios o nos humillamos ante ella. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia florece y da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos en esta mañana a dar la oportunidad y hacer la invitación a aquellos que quieran reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Jesús. En esta noche, en esta mañana, perdón, Dios quiere trabajar con nuestras vidas, quiere limpiar nuestras vidas, nuestros corazones, y hacer una obra especial. Hay un joven que quiere entregar su vida, ella también quiere entregar su vida. Amén. Pónganse de pie las personas que desean entregar su vida a Jesús o desean reconciliar su vida con el Señor. Si hay alguien más que necesita en esta mañana, no salgas de este lugar sin estar con tu vida a cuentas con Dios. Si hay un hombre o una mujer que desea ponerse a cuentas con el Señor, entregar su vida a Jesús, póngase de pie para identificarlo aquí al frente y vamos a orar por él, por ella, para que Dios bendiga su vida, para que Dios
perdone todo pecado, limpie tu corazón, tu vida, restaure tu vida de una manera especial. Vamos a pedirle al Señor que Él tome el control completo y que Él haga una obra perfecta. Habrá alguien más que necesite a Cristo en su corazón. Amén. Dios bendiga a este joven también. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Habrá alguien más que desea hoy entregar su vida a Jesús. Venga a los pies de Cristo, que Él quiere restaurarnos, ayudarnos, perdonarnos. Él quiere sacarnos adelante. Él no está aquí para condenarnos. Nos habla del pecado porque el pecado es algo que nos destruye y nos condenará. Pero Él nos habla del pecado para ayudarnos a solucionarlo, para ser restaurados de Él, para ser librados, limpios de Él. El pecado es una amenaza, el pecado nos roba, el pecado nos mata, nos destruye. Eso es lo que hace. Pero Cristo viene a destruir el pecado, a librarnos, a pagar el precio por el pecado y a darnos vida eterna. Si hay un hombre más, una mujer más que necesite a Cristo en su corazón en esta mañana, venga delante del Señor, venga acá al frente, venga al altar y vamos a orar por él, por ella, juntamente ya con aquellos que han pasado. Si hay alguien más, una vez más, venga, que Cristo quiere bendecir su vida, Cristo quiere restaurar su vida, Cristo quiere ayudarte, Cristo quiere restaurarte, perdonarte, limpiarte. Dios bendiga a cada hombre, cada mujer que ha pasado, que está acá al frente. Hermanos ministros, siervos, vengan acá al frente, por favor, ayúdenos, hermanos ministros, a ministrar, a orar por este grupo de personas, de mujeres, hombres que hoy quieren venir al Señor, delante del Señor, a reconciliarse, a entregar su vida a Jesús y a ponerse a cuentas delante del Señor. Mujer que has pasado, hombre que has pasado, cierra tus ojos en estos momentos y te voy a invitar que hagas esta oración conmigo. Haz una oración conmigo y pídele al Señor con esta oración. Primeramente quiero guiar a aquellos que quieren entregar su vida a Jesús. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he pecado contra ti, que te he ofendido, que he hecho lo malo ante tus ojos. Te pido perdón, te pido que me limpies con tu preciosa sangre de todos mis pecados, que me hagas una nueva criatura, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Restáurame y cámbiame, arranca de mi corazón toda la maldad que encuentres en él. Pongo mi vida en tus manos, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, gracias. Ahora tú que quieres restaurar tu vida, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti como aquel hijo pródigo, arrepentido de haberme alejado de ti. Perdóname, Señor, por no haber escuchado tu voz. Tómame una vez más como tu hijo, como tu siervo, como tu criado. Tómame como uno de tus jornaleros. Perdóname y concédeme el privilegio de volver a estar en tu casa, en tu presencia, y caminar en tu voluntad. Límpiame una vez más, restaura mi vida y ayúdame a servirte y a serte fiel todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Oren por mis hermanos ministros. Oren por ellos. Oren por ellos. Pídele a Dios que bendiga, que ministre. Un ministro más aquí, por favor. Gracias, Señor. Quiero amarte. Quiero amarle y agradarle solo a ti.
Ríndete a Él en esta mañana. Ríndete a Él. Rinde tu vida, rinde tu corazón. Rinde tus pecados, tus faltas. Rinde todo lo que te estorba y te aparta de Dios. Yo me entrego. Quiero ser. Díselo al Señor. Yo me rindo. Rinde tu corazón. Humíllate delante de Él. Cuando Él te hable, cuando Él te diga: hijo, hija, no tomes el mal camino. Escucha mi voz, escucha tu conciencia que te dice que está mal el camino que estás tomando, la decisión que estás haciendo. No resistas la voz de Dios. Ríndete y dile: perdóname, Señor. Perdóname por la locura que iba a hacer. Perdóname por dejarme mover por mis instintos. Perdóname por dejarme llevar por los impulsos de mi carne, de mis pasiones. Me he dejado arrastrar, seducir por mis deseos de mi carne. Me he dejado seducir por mis pasiones desordenadas. Me he dejado seducir. Ayúdame, Jesús.